Buenos días. Eh, Gracias, David. Ok, bueno, vamos a empezar el día de hoy hablando de la palabra de Dios. El tema general es la centralidad de la palabra, hasta donde bien sé. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el camino correcto. Pero ¿cómo sabemos cuál es el camino correcto? ¿Cuál es el camino que hay que seguir? ¿Cómo estamos seguros que ese es el verdadero camino? ¿Y por qué todos de nosotros deberíamos de seguirlo y estar siempre pues dispuestos a obedecer esta parte? Entonces yo les voy a contar un poco sobre la estructura de como que de toda la realidad, para comprender un poco cuál es la importancia del texto bíblico en toda esta realidad que tenemos. Fíjense ustedes que yo creo que todos ustedes saben, todos lo hemos leído porque cada vez que empieza año nuevo nos proponemos leer la Biblia y entonces empezamos leyendo Génesis, así que todos hemos leído Génesis muchas veces, aunque nunca lleguemos a Éxodo. Entonces en Génesis 1:1, el cual todos hemos leído, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí vamos todos bien. Cuando Dios crea, sigue el texto y empieza a decir, entonces Dios dijo, ¿sea qué? Y después Dios dijo, sea... Entonces, Dios empieza a crear y empieza a crear, dice que crea la luz, dice que de su palabra va a salir la división del agua y de la tierra. Dice también que de su palabra van a salir los animales en el agua, las aves en el cielo, las bestias en el campo, van a salir los animales que están en el campo incluso. Pero yo quiero notar algo aquí bien interesante, porque la palabra que se está utilizando ahí, que es el bara en hebreo, está haciendo alusión a que Dios está diciendo algo, Dios está hablando. Entonces eso que está pasando es la palabra de Dios que está haciéndose algo. Dios está diciendo algo, pero ese algo se está materializando en toda la realidad que nosotros el día de hoy conocemos. Esa palabra de Dios, el día de hoy nosotros la podemos estar interpretando a lo largo de toda la realidad, todo lo que vemos, incluso en las leyes que gobiernan esta realidad. De tal forma que en todo ese proceso en el que Dios va diciendo, Dios dijo y Dios dijo, también se van creando todo lo que hasta el día de hoy conocemos. Y cuando digo todo, es todo. Entonces Dios está hablando y Dios está creando. De tal forma que nosotros podríamos deducir, bueno, entonces si Dios habló, podemos ver a Dios en toda la creación. ¿Sí o no? Esta sería una deducción bastante sencilla. Pero hay un pequeño detalle, que cuando nosotros seguimos leyendo hasta Génesis 3, por ahí del 3 de enero, y llegamos a Génesis 3, entonces nos damos cuenta que el hombre cae en pecado. ¿Sí o no? Y que cuando cae en pecado, toda la creación se corrompe juntamente con el hombre. Entonces, no es obra de Dios ni voluntad de Dios que haya un hoyo tremendo en la capa de ozono. Para nada. Simplemente pasó por culpa de nosotros. No es la voluntad de Dios, ni fue la voluntad de Dios en un principio que las especies se extinguieran. ¿Estamos de acuerdo? Fue obra y culpa de nosotros. Entonces, hoy en día, en una creación tan destruida y tan arruinada, ¿cómo puedes ver a Dios ahí? Si ya no fue lo que Dios hizo en un principio. Por supuesto que podemos ver a Dios, pero ya no podemos entenderlo con la claridad con la que Él hubiese querido que nosotros lo conociéramos. Entonces, para toda la teología reformada, y la Iglesia del Pacto pertenece a toda la tradición reformada, la creación no es suficiente para conocer a Dios. Dios lo sabe, y entonces desde el principio empieza a manifestarse con todos a lo largo de toda la historia. Va a hablarle a Abraham, van a nacer los profetas, van a dar los 10 mandamientos, va a hablar Moisés. ¿Por qué? Porque Dios, a partir de este momento, tiene que llegar con la creación, con nosotros, y decirnos cuál es el camino correcto. Después de muchos años de procesos, nosotros tenemos esto, que es la Biblia. Bueno, la Biblia funciona como esa palabra de Dios, porque Dios también está hablando a través de eso, que nos está indicando cuál es el camino adecuado que tenemos que seguir. Cómo debemos de comportarnos ahora en la creación, cuando la creación ya no es como debió haber sido en un principio.
¿Sí me expliqué? Más o menos. Bueno, entonces, el texto bíblico es aquel puente que funciona entre Dios y el hombre para que el hombre sepa cómo deberían de ser las cosas. En filosofía de repente le pueden llamar el deber ser. ¿Cómo debe de ser? El ser, que es como es, está acabado. Pero el deber ser está aquí en la palabra de Dios. ¿Cómo deberían de ser las cosas? Donde nosotros podemos entender la voluntad de Dios y comprender a Dios. Más adelante, para terminar nada más esta introducción, dice Juan, ¿han leído Juan? Juan 1, más o menos. También cada vez que alguien va a evangelizar a alguien, Juan es el que le da. Entonces, si ustedes fueron evangelizados, les tocó leer Juan. Si no lo terminaron, mínimo leyeron el 1. Y entonces dice, empieza igual que Génesis 1, en el principio. Pero en un principio dice que estaba el verbo, que es el logos ya en griego, el vará en hebreo, y que ese logos, que era la palabra de Dios, que estaba creando y que ya quedó en toda la creación, y que ahora tenemos en el texto también, que es su palabra, ahora dice que se materializa también, dice, y se encarna y habita entre nosotros. Y ese logos, esa misma palabra de Dios, a la perfección, es Jesús. Entonces nos damos cuenta que tenemos 3 manifestaciones de la palabra de Dios. Su palabra está en la creación, su palabra está en Jesús mismo y su palabra está aquí. ¿Sí? ¿Cómo funcionaría ahora todo el asunto si ya tenemos 3? ¿Qué hacemos con 3? Bueno, la palabra de Dios que ha creado todo sigue marchando. Somos nosotros los que hemos estado arruinando toda esa realidad. Entonces Dios nos muestra a Jesús, en Jesús nos muestra la perfección y a través de su palabra nos manda a ser como Él. De tal forma que nosotros debemos también estar siendo la palabra de Dios aquí en la tierra. Nosotros debemos de estar mostrando la verdad de Dios aquí en la tierra. Y para eso nos sirve el texto bíblico y el sacrificio de Jesús, que nos permite a nosotros poder ser esas personas que muestren la palabra de Dios. Sin Cristo, aunque esto existiera, nadie de nosotros podría seguir la ley. Lo dice Romanos, por ejemplo. Nadie de nosotros podría hacerlo. Con Jesús, a nosotros ahora se nos permite y tenemos toda la posibilidad en potencia de poder cumplir esto y entonces también caminar a la perfección como Jesús. Más o menos así es como se va relacionando la palabra de Dios, cuya conclusión es que nosotros como seres humanos terminemos siendo como Cristo aquí en la tierra, cumpliendo toda la palabra de Dios. Entonces yo quisiera ahora preguntarles a ustedes, si ya más o menos vamos comprendiendo este asunto, yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes creen que ustedes han cumplido la palabra de Dios y han sido perfectos aquí en la tierra? No, nadie. ¿Alguien iluminado el día de hoy que diga yo puedo? No. Qué bueno, me da gusto. Quiere decir que todos estamos bien. Pablo diría, aquel que diga que no es pecador es mentiroso. Entonces, todos aquí estamos bien, yo también, o sea, no se puede. Le echamos ganas, le intentamos, pero no se puede. Sin embargo, hay un problema antes de eso, porque es que una cosa es que tú sepas qué tienes que hacer y otra cosa es que puedas o no puedas hacerlo. Yo recuerdo cuando llegaba mi mamá y me decía, antes de que yo llegue del trabajo, tú tienes que haber ido por las tortillas. Ya me dijo que tengo que hacer. Si yo no lo hago, pues es mi culpa porque yo ya sé qué debo hacer. Pero si yo no sé qué debo hacer, un día no puede llegar mi mamá y decirme, hijo, ¿dónde está la Coca-Cola? Es decir, mamá, tú no me enviaste a comprar Coca-Cola, tú me enviaste a comprar las tortillas. Y aquí están las tortillas. El problema de muchos de nosotros y de muchos cristianos en general es que como no conocemos la palabra de Dios que da dirección a nuestra vida para que sepamos cómo debemos de actuar, entonces no sabemos qué reglas ni qué leyes cumplir. No sabemos qué está bien, no sabemos qué está mal, no sabemos cómo funciona y entonces no podemos acceder a ese camino de perfección nosotros, porque no estamos enterados de cómo funciona.
Siempre creo que una de las veces en que prediqué acá puse el ejemplo en el que decía un texto de la Biblia: todo lo que pidieres en mi nombre les será dado. Y a todos nos encanta este texto, porque entonces uno cree que puede pedir todo, porque ahí dice todo. Ahí dice todo. Entonces yo voy todos los días, me pongo de rodillas, porque de rodillas seguramente funciona mejor la oración. Y entonces me pongo a orar y le digo a Dios: Dios, quiero un coche, pero no cualquier coche, Señor. Quiero un buen coche. Dios, quiero una iglesia grande, pero no cualquier iglesia, Señor, una bien grande, bien llena. Y los amanecemos y el coche no apareció. Decíamos: Señor, yo creo que Santa Claus es mejor que tú. ¿Por qué no aparece? Y es que lo que sucede es que no leemos, no conocemos la palabra completa. Dice: si yo permanezco en ustedes y ustedes permanecen en mí, entonces todo lo que pidieras en mi nombre, yo te lo daré. Ay, pero es que yo no he permanecido en Él. Y quizá Él no permanece en mí. Y entonces sencillamente, al no conocer todo el proceso, no podemos acceder y caminar juntos a la perfección. Entonces ahora que ya conocemos el texto, de qué nos sirve el texto, cómo funciona, a dónde nos debería estar llevando el texto, me gustaría ahora que nosotros empezáramos a conocer 4 puntos que son generales dentro del texto bíblico, que siempre van a aparecer, van a ser constantes, siempre van a estar apareciendo, y estos 4 puntos nos van a ayudar a entender para qué nos sirve el texto bíblico, para qué nos sirve, en qué manera nos da dirección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo le voy a pedir que abran su Biblia en Deuteronomio 7. Vamos a leer, usual leer del 11 al 15, por cierto les doy un dato: Deuteronomio para muchos teólogos es seguramente el libro que van a encontrar en el templo. Ustedes recuerdan, hay una historia por ahí donde están lavando el templo un día y de repente se encuentran con que hay un rollo. Bueno, muchos creen que ese rollo es el Deuteronomio, que ya existía y que lo habían olvidado por mucho tiempo. Entonces, dice Deuteronomio 7, voy a leer nada más del 11 al 15. Pongan mucha atención a esto, es bien importantísimo para empezar. Por eso, dice, debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que yo te mando que cumplas. Si prestas atención a estas normas y las cumples y las obedeces, otra vez vamos a leer completo. Si prestas atención, si las cumples y si las obedeces, entonces el Señor tu Dios cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados y te mostrará su amor fiel. Dice: te amará, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, también el fruto de la tierra que juró a tus antepasados que les daría. Es decir, bendecirá el trigo, el vino, ahí es cuando todos dicen amén, y el aceite, y las crías de tu ganado y los corderos de tus rebaños. Dice: bendito serás más que cualquier otro pueblo. No habrá entre los tuyos hombre ni mujer estéril, ni habrá un solo animal en tus ganados que se quede sin cría. Y continúa y continúa. Dice la palabra de Dios. Yo tengo que hacer esta pregunta antes de decir esto, porque si no, no va a funcionar. ¿Cuántos creen que lo que dice la palabra de Dios es verdad? Entonces yo deduzco que sería muy fácil creer lo que dice la palabra de Dios, o por lo menos intentaríamos creerlo. Y lo que la palabra de Dios dice, y una de las constantes siempre en la palabra de Dios, en este primer punto, es que la palabra de Dios bendice. Cada vez que tú te acerques a la palabra de Dios, vamos a encontrar diversas cosas que hay en la palabra de Dios, pero la primera es que la palabra de Dios bendice. La palabra de Dios está bendiciendo. Y aquí lo que nos está diciendo es que si nosotros obedecemos a su palabra, si nosotros ponemos atención a lo que Él nos ha dicho, y si nosotros hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, entonces ¿qué hace Dios? Nos bendice. Quiero ponerles un ejemplo. Finlandia es uno de los países que a mí me gusta mucho. Es uno de mis países favoritos. Me gusta Alemania, pero en segundo lugar está Finlandia. Me gusta mucho Finlandia. Finlandia, después de la Segunda Guerra Mundial, se va a independizar de Rusia. Finlandia estaba destrozada, no tenía nada, y entonces
había una semilla de iglesias que eran cristianas, luteranas para ser exactos. Estas iglesias luteranas empezaron con el proceso de regeneración de todo el país. Hoy en día Finlandia tiene el 75% de protestantes en todo su país y se ubica dentro de los 30 mejores países desarrollados del mundo. Con 75% de protestantes, se encuentra en el lugar número 30 y en diferentes momentos va bajando un poco. Ahora, ustedes me dirán, entonces quiere decir que entre más cristianos haya en un país, el país va a estar mejor. Déjame decirte que Bolivia cuenta con un 98% de cristianos en su país. Y no está ni entre los 100, ni entre los 200. Quizá estará entre los 30, pero peores del mundo. Déjame decirte que Colombia tiene un 95% de cristianos protestantes. Colombia en los últimos años ha ido creciendo. Eso sí, es cierto. Aún así, no se encuentra todavía entre los mejores países del mundo. Brasil tiene un 90% de personas cristianas. Y tampoco. Finlandia solo tiene un 75%. ¿Por qué? Hay países con menor índice de cristianismo y que también crecen y que también prosperan. Y es que aquí quiero aclarar algo bien importante. Muchas veces, una cosa es declararse cristiano, decir, soy cristiano. Cuando te pasan a hacer el censo, ¿tiene usted alguna creencia? Sí. ¿Qué cree? Soy cristiano. Ok, palomita. Eso es muy fácil. Eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera lo puede hacer. Pero seguir la voluntad de Dios, eso es lo que cuesta. Y esto es lo que vale. Entonces, yo no me puedo asegurar que porque alguien me diga soy cristiano, entonces Dios lo va a bendecir. Porque el texto no dice que el que diga que es cristiano va a ser bendecido. Dice, el que escuche los mandamientos, el que los cumpla y el que los obedezca, ese va a ser bendecido. Y entonces cuando empezamos a conocer cómo funciona, nos podemos empezar a dar cuenta de por qué las cosas no funcionan tan bien. Nada más quiero agregar que en Finlandia, cuando se hacen las encuestas, es el único país y el primer lugar en el mundo que dice que no tiene pérdidas en robos por los políticos corruptos. Nada. Cero. ¿Ya cuántos quisiéramos que México, aunque sea el 50%, ¿no? Con eso nos iría bien. Pero ni eso. 0% en corrupción. Porque no se trata de que digas hoy, se trata de que hagas. Como dice acá, la palabra de Dios bendice. Es cierto, y ese es nuestro primer punto. La palabra de Dios bendice. Si uno está en el camino correcto, va a ser bendecido. Y tiene uno que creer que va a ser bendecido. Es verdad, vamos a crecer, vamos a salir adelante. El Señor nos va a bendecir, el Señor va a quitar las enfermedades de nosotros. Pero uno tiene que hacer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Es que aquí va bonito el asunto. Pero ahora vamos a leer Deuteronomio 7, 17 al 21 para entrar al segundo punto. Esta me empieza a gustar más. Dice: tal vez te preguntes, ¿cómo podré expulsar a estas naciones si son más numerosas que yo? Dice, pero no temas. Sí, es el mismo. Pero no temas. Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo contra el faraón y contra todo Egipto. Con tus propios ojos vistes las grandes pruebas. Dice el 20, además el Señor tu Dios enviará contra ellos avispas. 21, no te asustes ante ellos, pues el Señor tu Dios es grande y temible. El Señor tu Dios está contigo. Déjame decirte, para resumir este asunto, porque el contexto de este momento es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Déjame decirte que el Señor manda al pueblo de Israel, ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel se queda 40 años en el desierto. A ver, ¿quiere decir que habían 40 años de distancia entre Egipto y la tierra prometida? No. ¿Qué hace el pueblo mientras está en el desierto? Está dando vueltas. Ahí está, no se está moviendo, está dando vueltas. Y el Señor, aquí si ustedes continúan leyendo, dice
que el Señor mandó al pueblo de Israel al desierto para probarlos, para probar su corazón, para ver si habrían de cumplir sus mandamientos. Si quieren pueden leer, es en el 8:2, dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y para ver si cumplirías sus mandamientos o no. El punto número 2, y el punto número 1 es que la palabra de Dios bendice. El punto número 2 es que la palabra de Dios prueba. ¿Por qué la palabra de Dios prueba? Porque uno puede decir, yo puedo cumplirlo. Uno puede decir, no, sí, yo soy cristiano, sencillo, yo hago. Pero cuando se enfrenta a la palabra de Dios, dice Dios que Dios está probando sus corazones para ver si sus corazones son capaces de cumplir el mandato de Dios. Y Dios, en todo ese proceso en el que Israel está en el desierto, está probando el corazón del pueblo de Israel para conocer si el pueblo de Israel podía responder a Dios bien o mal. Y en muchas ocasiones respondió mal. Y en muchas ocasiones nosotros, mal. Y déjame decirte que no se trata de lo que uno ha hecho antes, se trata de lo que uno está haciendo ahora. Déjame decirte que Dios no está probando tu corazón por lo que hiciste hace 10 años. Está probando tu corazón por lo que estás haciendo ahora. No faltará aquella persona que siempre llega y dice, cuando yo era joven, yo fui líder de iglesias, de grupos de jóvenes, ¿no? O si no, uno como papá le está regañando a su hijo. Cuando yo era joven iba a la iglesia. Todos los días, deberías ir tú a la iglesia todos los días. Pero uno ya no va a la iglesia todos los días. Cuando yo era joven, yo leía toda la Biblia, toda la palabra me la sabía. Así que debes hacerlo tú, ¿no? Uno está exhortando. Pero lo estás haciendo tú ahora. Porque uno cree que por lo que hizo antes, ya pasó, ¿no? Como si fuera un examen de admisión. Uno pasa el examen de admisión, ya está dentro. Déjame decirte que la palabra de Dios es algo que constantemente está probando tu vida, en cada momento, en cada situación, en el tráfico, que es muy difícil, en el súper, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en cada momento la palabra de Dios está probando tu corazón. Y Dios está probando tu corazón para ver si tu corazón es capaz de responder. Porque aquí en la iglesia, hermanos, donde todos venimos a la iglesia y todos sabemos que somos cristianos, pues todos nos portamos bien, ¿o no? Todos oramos, todos cerramos los ojos aunque estemos así, todos cantamos los himnos, todos cantamos las alabanzas, todos damos ofrenda. No vaya a ser que me vea el diácono y me regañe que no di ofrenda, mejor doy la ofrenda. Todos, aquí todos, porque todos nos conocemos. Aquí todos cumplimos el mandamiento de Dios. El asunto es que la palabra de Dios te está probando siempre y en cada momento. Y allá afuera nos está probando siempre. Y allá afuera tú debes de ser honesto contigo mismo y decirte, ¿realmente soy capaz de cumplir los mandamientos de Dios? ¿Realmente estoy cumpliendo los mandamientos de Dios? ¿Estoy escuchando a Dios? Y si no, entonces ahora quizá estamos entendiendo por qué tampoco aplica el punto número 1 cuando dice Dios bendice, ¿no? Entonces, si bien el punto número 1 es que la palabra de Dios bendice y el punto número 2 es que la palabra de Dios prueba, la número 3 no nos va a gustar a nadie de nosotros. Si el primer día que llegué acá dije nunca más me vuelven a invitar a predicar, y esta es la cuarta, esta podría ser la última definitivamente. Así que vamos a buscar Deuteronomio 8 del 11 al 20. Dice así: pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado cosas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo.
Este está bien interesante. Sigue avanzando. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico yo en contra tuya que ciertamente serás destruido. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Híjole. Esa última que leí está en el 19, por si no me creen. Está 8:19. No sea, dice el Señor, que tú ya creíste, caray, ¿no? Tú ya creíste en Dios. Está bien si alguna vez fallaste, ¿no? Si no obedeciste los mandatos, los preceptos y las normas, se te pasó, dijiste, caray, se me fue, ¿no? Está bien, pero una cosa es ser bendecido, otra cosa es ser probado, y la tercera es que la palabra de Dios también condena. ¿Sí? Y es que muchos de nosotros a veces no entendemos la magnitud de esto y de la palabra de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros en algún momento no nos hemos olvidado del Señor? O no hemos querido olvidarnos de Él. Y lo que dice acá nos vuela la cabeza a todos, porque dice, no sea que ahora que ya no estás en problemas, que ahora que ya no estás en conflictos, que ahora que ya tienes, que ahora que se ha reproducido tu oro, que ahora que se ha reproducido tu plata, que ahora que tienes tierras, que ahora que tienes de todo, que ahora que estás bien, que vives cómodo, no sea que ahora te olvides del Señor. Porque uno nunca debe olvidarse de dónde lo sacó el Señor. No sea que cuando estés lleno de todo, te hagas a un lado y digas, ya no quiero saber nada del Señor. Fui yo, no fue Dios. Caray, fui yo. Yo trabajé duro. Dios no me bendijo. Yo le eché ganas. Mi familia salió adelante por mí. No fue por Dios. Yo me esforcé, yo me humillé, yo me partí el lomo trabajando, dirían. No fue Dios. Y entonces dice, cuida de llegar hasta ese momento, dice el Señor. Porque juro, dice el Señor, que yo voy a declarar en contra tuya y que ciertamente vas a ser destruido. Porque el Señor es esa persona que toma a los más débiles, que toma a los más pequeños para sacarlos y hacerlos grandes. Hay otra parte también en Deuteronomio que dice que Dios no escogió al pueblo de Israel porque fuera el mejor. Dice, yo escogí al pueblo de Israel porque era el más pequeñito, el más débil entre todos. Y lo tomé para hacerlo mi siervo. A mí como me duele pensar eso, porque le pega a lo más profundo de mi orgullo. Yo digo, seguramente a mí el Señor me escogió para ser pastor, porque yo era muy santo. ¿Cuál? Seguramente porque eras el peor de todos. Y por eso Dios toma siempre lo más pequeño, de lo más insignificante, y lo exalta. ¿Por qué? Porque así es el corazón de Dios. Y todos nosotros, todos que hoy estamos acá, no podemos llegar en ningún momento a sentirnos como lo mejor de todo el mundo, ni la salvación de todo el mundo. No podemos llegar a sentirnos ni los mejores, ni los más poderosos. Nunca. Porque el Señor nos vio cuando no éramos nada. Y cuando no éramos nada, nos levantó para hacer el día de hoy lo que hoy éramos, lo que hoy somos. Y entonces el mismo Señor dice, cuídate. Y dice, por favor, cuídate. Yo también te digo, por favor, nos cuidamos todos. De que no llegue el momento en el que alguien de nosotros diga, no fue Dios, fuimos nosotros. Porque en ese momento, el mismo Señor declara en contra nuestra. La palabra de Dios también condena para aquel que no hace caso a la voluntad de Dios y para aquel que no obedece a la voluntad de Dios. Hoy, gracias a Dios, muchos de nosotros estamos aquí, pero muchos de nosotros no están aquí. ¿Y qué pasó con todos los demás? ¿Se les olvidó que fue Dios? ¿Se nos ha olvidado que fue Dios? ¿Qué pasó con todos los demás? Y eso es preocupante porque es nuestra misma familia. Y la palabra de Dios también está apelando a eso. Vamos a pasar ahora con el cuarto punto. Este cuarto punto es muy bueno. Para eso vamos a leer Deuteronomio 10, 16 al 21. Si se dan cuenta, hemos estado leyendo Deuteronomio 16 al 21. Dice, sin embargo, por eso dice 16, despójate de lo pagano que hay en tu corazón
y ya no seas terco, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios poderoso y terrible que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Por si alguien pensaba. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole de ropa y de alimentos. Asimismo, debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque también fuiste extranjero en Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele. Aférrate a Él y jura solo en su nombre. Reina Valera 60 empieza ese texto diciendo: circuncidad el prepucio de vuestros corazones. ¿Es correcto? Todos los que tienen Reina Valera saben que es cierto. Y no endurezcáis más vuestra cerviz, vuestra cabeza. El cuarto punto es que la palabra de Dios exhorta. Si bien el primero es que la palabra de Dios bendice, la palabra de Dios prueba, la palabra de Dios condena. El cuarto es que la palabra de Dios exhorta. ¿Por qué? Porque como diría Juan 21, primera de Pedro 3, perdón, Dios no quiere que nadie de ustedes se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso la misma palabra de Dios, aunque está condenando, también está llamando al arrepentimiento y está llamando a una exhortación. Y nos está diciendo a todos, ahora tocando el tema del camino correcto, y eso me encanta, porque no basta elegir el camino correcto. Eso es lo que yo quiero decir el día de hoy. No basta elegir el camino correcto, hay que caminar en el camino correcto. Elegirlo, cualquiera puede decir que lo elige, a cualquiera le puede parecer bonito, a cualquiera le puede parecer lógico. ¿A quién no le va a gustar que si te dicen que Dios te va a bendecir y te va a dar todo? Pues ¿quién no va a querer estar ahí? Pero es que el camino correcto no se trata de decirlo, se trata de caminar en ese camino. Y por eso Dios nos manda esta exhortación. En toda la Biblia siempre nos está exhortando, porque nos dice: circunciden el prepucio de vuestro corazón. Si ustedes saben que antes se circuncidaban, que era como el bautizo de ahora. Dice: pero es que yo no quiero cambios físicos, yo no quiero apariencias, dice el Señor. Yo no quiero que aparenten ser cosa bonita. Yo no quiero que en un día o en otro todos se rían y todos se quieran. Yo no quiero que todos vengan bien vestidos, yo no quiero que todos aparenten ser algo, dice el Señor. Yo lo que quiero es que cambies tu corazón. Y es que el mensaje de la palabra de Dios está en tu corazón. ¿Sí me explico? Y no solo eso, sino que además agrega: y no endurezcan la cerviz, la cabeza. ¿Por qué? Pues es muy sencillo entender este por qué, hermanos. Porque a nadie nos gusta que nos digan que estamos mal. A nadie. Nadie nos gusta. A mí me enojaba mucho cuando yo estaba haciendo mi maqueta y me iban a decir: está mal. Y tienes que volverlo a hacer. O cuando iba a la escuelita de mi abuelito, yo me acuerdo, mi abuelito daba clases, entonces me ponía a hacer planas. Y si te salía una cosa mal, te hacían que volvieras a hacer toda la plana de nuevo. Y era horrible, ese método tan primitivo y diabólico. Era espantoso cómo tenía uno que aprender. Y entonces tenía que volver a hacer todo y me enojaba que me dijeran que estaba mal. Y entonces después de eso yo recuerdo que llegué al seminario. Y hermanos, ahí sí cómo me enojaba que me dijeran que estaba mal. Sobre todo cuando llevaba mis clases de homilética. Cuando me decían: mira, hermano, usted para que predique bien tiene que pararse atrás del púlpito. Y no puede mover la mano más allá del púlpito porque se está saliendo. Y no puede llevar la mano más acá. Y no se puede mover para acá ni para allá. Ay, cómo me enojaba que me dijeran que estaba mal. Y hasta el día de hoy no les hice caso. ¿Cómo nos enoja que nos digan que estamos mal? A todos nos enoja demasiado que nos digan que estamos mal. Y el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Por eso también dice, dentro de las iniciativas dice: no endurezcas tu cabeza. No te bloquees, pues. No te cierres a pensar que estás bien, que nadie te puede venir a decir nada. He aquí otro problema al momento de transmitir este mensaje, y también se los quiero compartir porque a mí me ha pasado muchas veces. Una vez yo encontré a un señor que era alcohólico y yo fui y hablé con él y él me dijo: no, hermano, yo a ti sí te hago caso. ¿Y por qué a mí sí? Porque es que a mí otro señor me dijo que yo dejara de tomar, pero no le hice caso. ¿Y por qué no le hizo usted caso?
Pues porque él también tomaba. Yo dije, ok. Entonces lo que quiere decir es que porque yo no tomo, usted me hace caso a mí. Sí, pues es que aquí hay un serio problema, le digo. Porque aunque el consejo venga de alguien que no lo hace bien, el consejo es bueno en sí mismo. El consejo no depende de quien lo esté diciendo en este caso, hermano. Si todo lo que yo les dijera dependiera de lo que yo he hecho, mira, ustedes no me crean nada de lo que les he dicho. Párense, váyanse de la iglesia y vienen otro día. Porque el consejo no depende de la persona que se los está diciendo. Depende de la palabra en sí misma, que por sí misma tiene la autoridad para decirnos a todos que estamos mal. Y que nos bloqueamos y que endurecemos nuestra cabeza y que muchas veces sí decimos, ¿qué caso le voy a estar haciendo a él? Ni sabe qué, ni sabe lo que yo estoy pasando. La verdad no lo sé. Nadie de nosotros lo sabe. Pero la palabra de Dios, por eso es para todas, para todos. Y por eso nos dice a todos, con cuidado por ahí, hermanos. No endurezcamos nuestra cabeza, no nos cerremos, no nos aferremos a no querer escuchar. Y sobre todo, cambiemos, dice, nuestros corazones. Porque Dios al final de cuentas dice que ve el corazón. ¿Y no ve qué? La apariencia. Ustedes van a leer por ahí, si no mal recuerdo, 1 Samuel, 2 Samuel 8 creo, cuando están eligiendo a David. Y le van a decir, es que yo no veo la apariencia, ni la fuerza, yo veo el corazón. Dios está viendo el corazón de todos nosotros. Y es que el corazón es bien difícil, ¿saben por qué? Porque no lo puede ver nadie más. Yo no puedo llegar acá y decirle, hermano, su corazón está mal. Hermano, su corazón está negro, negro, negro. Hermano, su corazón está lleno de pecado. Hermano, su corazón brilla como el oro. Gloria a Dios. Yo no puedo llegar a decir, yo no veo los corazones. Y entonces por eso podemos fingir muy fácilmente. Porque nadie ve nuestros corazones. Pero el Señor no. Él sí ve el corazón. Y entonces sí hay un grave problema con todos aquellos que queremos guardar nuestro corazón y engañarnos a nosotros mismos incluso. Entonces, si el punto número 1 es que la palabra de Dios bendice, ¿la palabra de Dios qué? Prueba. La palabra de Dios, esa está fea. La palabra de Dios exhorta. Entonces yo, para terminar este momento y también a modo de reflexión y por qué no de exhortación para todos nosotros, quiero contarles la historia de una pequeña ciudad que, caray, cambió la vida de muchísimos, incluso cristianos que no creíamos. Se llama Almolonga. Se encuentra en Guatemala, cerca de Quetzaltenango. ¿Alguien había escuchado de Almolonga alguna vez? ¿Nunca han escuchado de Almolonga? Caray, eso fue una noticia mundial. Yo tampoco había escuchado. No es cierto. Almolonga, una ciudad que tiene 4 cárceles. Pequeña, con 4 cárceles. Una ciudad pequeña con 4 cárceles, tenía más cárceles que escuelas. Las cárceles llenas, repletas de gente, ¿no? Uno ya no decía, mamá, voy a ver a mi papá al parque, decía, voy a ver a mi papá a la cárcel. Llena, tanta delincuencia, todos habían llenado las cárceles, uno ya podía saltar agustamente porque sabía que ya no había cupo en la cárcel, entonces ni para dónde lo mandaran. En esta ciudad estaba llena de cantinas, el 90% de la gente era alcohólica. Un día llegó un pastor y empezó a predicar. Obviamente nadie le hacía caso, ¿verdad? Pero él empezó a predicar. De repente se convirtió en una familia. De repente se convirtió otra familia. De repente se convirtió otra familia y ya más o menos hacían su célula y su congregación. Entonces, sucedió que la hija de una de estas familias se enfermó de gravedad. A tal punto que los médicos lo dieron por muerta. Entonces el papá, que era alcohólico, llegó a hablar con el pastor y le dijo, mire, es que lo que usted está predicando es mentira. Porque mire, mi esposa ya se convirtió, mi hija ya se convirtió y se está muriendo. Y el pastor le dice, es que falta usted. Y dice, no, pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué yo? Mire, ahí usted decida. Yo le digo que falta usted. Este hombre, en ese momento, cuenta la historia, cambió, o sea, bueno, decidió arrepentirse
cambió su corazón, pidió perdón, hicieron todo lo que tenían que hacer, se bautizó. Y entonces la hija que habían declarado muerta se levantó. O sea, yo no les puedo decir que realmente había muerto y que resucitó, pero sí les puedo decir que la niña ya estaba tirada en cama, ya no tenía signos, ya no tenía esperanza de vida y se levantó. Y entonces eso impactó la vida de mucha gente que estaba ahí. El Señor, por supuesto, el que se había convertido, que era alcohólico, dijo: wow, esto es verdad. Cambió su vida, dejó de ser alcohólico y ese señor se iba a las cantinas, ahora ya no a beber, creemos. Se iba a predicarle a sus amigos de las cantinas para que dejaran de beber. Ustedes podrán creerme o no, pero pueden llegar si quieren a Google, ahorita tienen internet, y tecleen. Y todas las cantinas de ese lugar se cerraron, porque ya no había quien llegara a tomar. Todos cambiaron. Fue la peor quiebra en el comercio de cervezas del mundo. Nadie más llegó a tomar, todos cerraron. Todos los que estaban en las cárceles empezaron a salir libres, empezaron a convertirse y las cárceles quedaron vacías. Lo que antes eran cantinas empezaron a utilizar como iglesias. Ay, hermano, pero es que ese es un lugar del diablo y ahora es un lugar santo. Sí, cambió y ahora se empezó a predicar el evangelio en toda la ciudad. Eso no es lo más sorprendente de todo. Ustedes dirán, pero eso ya es bastante sorprendente. Eso no es lo más sorprendente de todo. Porque esa gente no solamente cambió en su confesión, cambió en todo su estilo de vida. Cambió en el momento de negociar, en el momento de hacer su política, incluso del lugar. Cambió en el momento de educar, cambió todo. Y entonces en una ocasión alguien predicó ese primer texto en el que hablamos, de Deuteronomio 7, que dice que si obedecemos los mandamientos de Dios, si cumplimos, entonces el Señor nos va a bendecir, nos va a dar mucho, nos va a hacer que crezcamos. ¿Y saben qué pasó en esa ciudad? Hermanos, de verdad ustedes pueden ir y googlearlo. Es la ciudad hoy en día que da frutos gigantes y que tiene una producción del 400%. Es una ciudad que cambió radicalmente todo, que literalmente aconteció un milagro en esa ciudad. Han llegado especialistas, han llegado científicos a ver qué tiene esa tierra y dicen: esta tierra no tiene nada. Es igual que todas las demás tierras, pero da frutos enormes, calabazas gigantes, melones gigantes. ¿Por qué? Eso no pasó en la tierra prometida hace 4000 años. No les estoy hablando de cuando Caleb y Josué fueron a ver a los gigantes y dijeron: wow, ahí hay frutos grandes. No, les estoy hablando de ahorita. Ustedes pueden comprarse un ticket, ir a esa ciudad, ir a visitarla y comprar un buen melón para que coma toda la familia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque toda una ciudad completa se atrevió a creer en Dios. Y no solo a creer, a hacer lo que Dios mandaba hacer. Porque una ciudad sí puede cambiar. Porque una población sí se puede transformar. No solo hablando del camino correcto, ni diciendo que creen el camino correcto. Miren, hermanos, muchos dicen que creen el camino correcto. Insisto, 98% en Bolivia. Pero cuando la gente empieza a caminar en el camino correcto, entonces las cosas sí pueden empezar a cambiar. Y yo creo que nuestras vidas pueden empezar a cambiar. Yo creo que nuestra iglesia puede transformarse. Yo creo que nuestra familia, yo creo que todo el contorno que nos rige puede empezar a cambiar. Entonces yo les voy a pedir que de manera muy especial hoy dediquemos una oración a Dios para que Dios cambie todo, para que nos ayude a caminar en el camino correcto y no solo hablar en el camino correcto. Yo les voy a pedir que se pongan de pie ahí donde están. Y que bueno, si tú eres una persona que ha caminado en el camino correcto, yo te quisiera decir que tengas la fe y la seguridad suficiente para pedirle a Dios que te bendiga. Porque Él lo está diciendo. Tú puedes llegar y decirle a Dios: Dios, fíjese que yo vi que usted dijo esto y yo creo que he hecho bien, así que yo estoy pidiendo, Señor, que usted simplemente cumpla lo que me dijo que va a cumplir. Si usted es una persona que constantemente está en pruebas, yo le digo que hoy hable con el Señor y le diga: Señor,
Ayúdame porque seguramente no he pasado las pruebas. Estoy reprobado. Llévame extraordinario, Señor, pero ayúdame a pasar. Si somos de las personas que nos hemos olvidado por completo de Dios y creemos que todo es por nuestra fuerza, déjame decirte que quizá tengas otra oportunidad de llegar y decirle a Dios: Dios, creo que me estoy arrepintiendo y no fui yo, siempre has sido tú. Y si hemos sido de las personas que endurecemos nuestros corazones y endurecemos nuestra cabeza y no dejamos que nada entre porque creemos que tenemos la verdad y somos perfectos, yo voy a orar por ti. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender, que nos ayude a reflexionar y que nos ayude a caminar en el camino correcto. Oremos entonces, hermanos. Padre, muchas veces, Señor, nos cuesta entender tu poder. Nos cuesta, Señor, entender que podemos creer en ti. Nos cuesta recordar que ya has hecho cosas en nuestra vida. Nos cuesta recordar que ya nos has sanado, que más de una vez nos has librado del peligro, nos has librado de la muerte. Nos cuesta recordar, Señor, que tú fuiste quien nos trajiste a este lugar. Nos cuesta recordar, Señor, que nos has perdonado tantas veces y nos has bendecido ya tanto. Pero, Señor, te rogamos que nos puedas perdonar una vez más por esa irresponsabilidad nuestra de hacerte un lado en nuestra vida. Y que nos ayudes a creer firmemente en ti. Y que nos ayudes, Señor, a caminar en tu camino. Que, Padre, nos ayudes a pasar las pruebas, Señor, a creer en ti. Que nos permita ser exhortados, Señor, y entonces responder. Y, Padre, también quisiera pedirte que tú nos bendijeras, Señor. Porque estoy seguro, Señor, que en esta comunidad también hay gente que padece dolores. También hay gente, Señor, que tiene hambre, que tiene enfermedades. Y, Señor, tu palabra dice que si nosotros creemos en ti, que si nosotros hacemos caso a tus mandamientos, que si nosotros los obedecemos, tú nos puedes sanar, Señor. Y yo quiero rogarte, Padre, con todo mi corazón, que tú puedas traer sanidad a este lugar. Y que aquella persona que esté enferma el día de hoy, Señor, pueda saber que tú estás con él o con ella. Y que tú puedes obrar fuertemente en la vida de todos nosotros. Señor, yo te ruego que nos regreses la fe. Que nos ayudes a creer nuevamente en ese Dios fuerte, en ese Dios poderoso que hacía grandes milagros. Que lo sigue haciendo el día de hoy, Señor, como en esa ciudad de Guatemala. Que lo sigue haciendo Dios el día de hoy, como en esas ciudades, como en Finlandia, Señor. Y que lo puede hacer en México. Que lo puede hacer con nosotros, Señor. Y que lo puede hacer en este lugar el día de hoy, Señor. Por eso yo pongo en tus manos la vida de los enfermos, para que tú los cures, Padre. En el nombre de Jesús y bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Gracias. Amén.